Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Caterina Arias Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a hacer la sustentación de la evaluación final del curso de Stakeholders. Habían varios puntos por resolver, entre los compañeros nos distribuimos los puntos. Voy a sustentar los puntos que me correspondieron realizar. Como primera medida teníamos que realizar un artículo científico. Entonces yo escogí el tema del PMBOK y su utilidad en la gestión de proyectos. La guía PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Magnamed Institute, que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de 47 procesos distribuidos en 5 macroprocesos generales. Esta guía es de gran utilidad en la gestión de proyectos ya que se basa en estándares de calidad de nivel internacional que al seguirlos garantizan los resultados óptimos y una gestión eficaz de cualquier tipo de proyecto en una empresa. Incluye más de 40 procesos que ayudan a las compañías a tomar decisiones adecuadas, implementar los cambios correctos y planificar un orden mucho mayor con cada uno de sus procedimientos. En la parte de juicios expertos, yo escogí ser el abogado representante de los trabajadores. Entonces, como abogada de representante de los trabajadores fallecidos por el siniestro ocasionado por la grúa, según el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, señala el procedimiento que se debe agotar por el empleador para dar aviso público sobre el pago de los eventos derechos laborales en el caso de que los trabajadores fallecieron. Entonces, como fue fallecimiento, entonces la calidad de beneficiarios em, se deben estar establecidas como lo indica el ordinal E del artículo 204. Se debe demostrar mediante la presentación de copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas supletorias que admite la ley, más una información sumaria de los testigos que acrediten que son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres precisos, la razón de ser la comprobada, así dicha calidad y hecho el pago a quienes resulten beneficiarios. El empleado respectivo se considerará exonerado de su obligación y en caso de que posteriormente aparecieran otros beneficiarios, aquellos que hubieran recibido el valor de la prestación estarán solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios con las cuotas que les correspondan. Antes de hacerse el pago de las prestaciones, el empleador que hubiera reconocido debe dar aviso público 30 días de anticipación, indicando el nombre de los fallecidos y de las personas que acreditan como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa, lugar por 2 veces al menos, donde existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota del alcalde o municipio o encargado de la ciudad donde ocurrió el siniestro, quien debe dar a conocer en 2 días de concurso pues dar aviso de lo sucedido para que los beneficiarios se presenten a reclamar. Para determinar quiénes son los beneficiarios para el pago de las prestaciones sociales, se remiten al artículo 293 del Código Sustantivo del Trabajo, que sobre particular señala el artículo 293 modificado por el decreto 617/54, artículo 11. Los beneficiarios son forzosos del seguro de vida al cónyuge, los hijos legítimos y naturales, y los padres legítimos a naturales del trabajador fallecido, en el orden y proporción establecidos en el ordinal E del artículo 204. Si no concurriera ningún beneficiario, los beneficiarios forzosos, el seguro se pagará al beneficiario o beneficiaria que el trabajador haya designado y sus defectos a quien probare la dependencia económica del trabajador fallecido, si además fuere menor de 18 años o estuviera incapacitado en forma permanente para trabajar. Si hubieran varias personas en estas circunstancias, la indemnización se dividirá en partes iguales. A falta de cualquiera de las personas antes indicadas, el seguro se pagará a quien corresponda conforme a las reglas de la sucesión intestadas establecidas en el Código Civil. Lo que quiere decir lo anterior es que todas las prestaciones sociales y
y las respectivas indemnizaciones se pagarán a los beneficiarios pues que puedan comprobar que realmente son beneficiarios de las personas fallecidas. Continuamos con el plan estratégico. Me correspondieron realizar la parte de monitoreo y control y la comunicación. Entonces, en la parte de monitoreo y control, las Torres Petronas de Malasia, pues fue un proyecto construido en el año 1998, consideradas como uno de los edificios más grandes del mundo. Se realizó una modificación en el proyecto realizando un pasadizo que comunica ambas torres. Para esta modificación se realiza un monitoreo y control donde se identifican los problemas y las medidas preventivas o correctivas que esta modificación genera. Entonces, ¿qué se debe de realizar? Se debe hacer una revisión continua del avance del proyecto en los niveles de la actividad y de los productos y resultados. La identificación de acciones correctivas. Se debe tomar una acción sobre el inadecuado lugar donde se deja la maquinaria, llegar a un acuerdo con los interesados y socios del proyecto, ya que el gobierno fue el que determinó que se debería hacer esta estructura de contingencia para el caso de incendios o acción terrorista, los ocupantes pudieran evacuar por ambas torres. ¿Por qué se debe realizar? Se realizó una modificación en el proyecto de las Torres de Petronas de Malasia, el cual era realizar un pasadizo que no estaba proyectado inicialmente, ya que el gobierno determinó que todas las construcciones de este tipo debían tener una estructura de contingencia, la cual no había sido tenida en cuenta por el equipo de dirección del proyecto. Esto ocasionó un sobrecosto en la construcción del puente que los interesados en el proyecto no están dispuestos a asumir, y por otro lado los socios ubicados en este piso deben reducir las áreas asignadas que no estaban dispuestos a aceptar. Además de esto, una grúa estaba mal ubicada, la cual al derribarse causó la muerte de varios trabajadores. Identificación de incidentes y soluciones. Pues un incidente fue el atentado terrorista que hubo en la ciudad. La solución fue la construcción de la estructura del puente para hacer la contingencia pues de las personas. Otro incidente fue la caída de la grúa mal ubicada, que al derribarse terminó con la vida de los trabajadores. Entonces ahí se debe hacer el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a sus familiares y beneficiarios. También se deben descubrir tendencias de patrones, mantener las actividades del proyecto dentro del cronograma, medir los procesos contra los resultados, tomar decisiones sobre los recursos financieros y materiales. Esto se debe realizar continuamente, se debe hacer haciendo visitas de campo, los registros y los informes mensualmente. Los indicadores deben ser claramente definidos, con línea de base, medidos y sistemáticamente. El cronograma del presupuesto, el tiempo y el dinero asignado para tareas del monitoreo, el cronograma que detalla los procesos de recopilación de datos, revisión, resumen, análisis y retroalimentación. El personal de actores involucrados, responsabilidades de monitoreo claramente identificadas, las competencias, planificación de actividades de monitoreo de la comunidad, capacitación de los miembros de la comunidad en el sistema de monitoreo basados en la comunidad, utilización de técnicas de monitoreo participativa, recopilación y verificación de los datos de monitoreo. Un ciclo completo de datos de RRAR, un ciclo completo desde la recopilación de datos hasta la discusión de los resultados con los socios del proyecto. Entonces se hace la recopilación, la revisión, el resumen, el análisis y finalmente la retroalimentación. En la gestión de datos existen procedimientos y se usan para asegurar la integridad de los datos, almacenamiento apropiado de los datos. Un vínculo con el siguiente nivel, el sistema de monitoreo del proyecto está vinculado con el siguiente nivel del sistema. En la parte de comunicación, las herramientas técnicas que se llevarán a cabo será la tecnología de la comunicación, urgencia está la necesidad de la información, disponibilidad de tecnología, el equipo de proyecto, duración y entorno del proyecto. Las comunicaciones se pueden dar de diferentes maneras, cara a cara, por teléfono, videoconferencia, correo electrónico, chat, etc. Los modelos de comunicación, pues es el remitente, el mensaje y el receptor. Los métodos de comunicación puede ser interactiva, que ocurre entre dos o más personas. Puede ser, por ejemplo, reuniones, conferencias, llamadas telefónicas, etc.
Comunicación tipo plus, la información viaja en un solo sentido, el remitente proporciona la información a las personas que se requiere la información, pero no espera que lo retroalimenten, como los informes que se generan. Comunicación tipo pool, el director del proyecto propone la información en un lugar central y los destinatarios de la información son responsables de tomarla. Este método se utiliza cuando se desea comunicar información a muchas personas. Esta fue la bibliografía donde se desarrolló eh, la mayoría de los puntos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz noche.